Mi ex exigió manutención por una hija que ni siquiera era suya. Cuando pedí una prueba de ADN, la verdad lo hizo colapsar frente a todos. Entonces, mi exnovio, Diego, y yo terminamos cuando yo tenía 6 meses de embarazo. Juró que el bebé no era suyo y quiso cortar todo lazo con nosotras. Me llamó de todo y dijo que solo quería amarrarlo con un hijo. Crié a Lily sola durante 3 años. Diego nunca apareció, nunca llamó, nunca mandó ni un centavo. Me bloqueó de todas las redes sociales y les contó a nuestros amigos en común que yo estaba loca. Durante esos años, trabajé en 2 empleos para mantenernos. Guardería, pañales, consultas médicas. Todo salió de mi bolsillo, mientras Diego subía fotos de viajes por toda Europa. Luego empecé a salir con Alejandro, un abogado de familia que de verdad ama a Lily. En 6 meses, fue más padre para ella que Diego en toda su vida. Cuando decidimos casarnos, Alejandro quiso adoptarla oficialmente. Y fue ahí cuando Diego apareció de la nada con una demanda en la mano. Estaba exigiendo la custodia total y 3 años de pensión de mi parte. ¿El argumento? Que yo le había escondido a su hija y lo había alejado a propósito, por alienación parental. No lo podía creer. El mismo tipo que dijo que Lily era un error, ahora se hacía pasar por un padre dedicado injustamente separado de su hija. Su discurso era todo elaborado. Le contó al juez que yo había cambiado de número, que me mudé de ciudad sin avisar, y que él intentó contactarme desesperadamente. Hasta dijo que yo vivía de la pensión que él enviaba, lo cual nunca pasó, mientras le impedía ejercer su paternidad. Llevó 3 testigos que juraban que lo veían como un padre presente. Una dijo que me llamó para pedir visitas y que yo le colgué el teléfono. Su nueva novia, una cirujana rica llamada Verónica, estaba pagando sus abogados carísimos. Se quedó en la corte con cara de lástima, creyendo que estaba ayudando a reunir a un padre con su hija. Los abogados de Diego me pintaron como una ex rencorosa que quería alejar a un padre amoroso. Dijeron que yo era inestable, manipuladora, que no tenía condiciones para ser madre. Yo estaba aterrada. Alejandro y yo teníamos la boda marcada para el mes siguiente, y todo eso podía arruinar nuestras vidas. ¿Y si el juez creía las mentiras de Diego? Mi abogado, un defensor público súper sobrecargado, parecía pez fuera del agua frente al equipo de lujo de Diego. Pensé que iba a perder a Lily frente a un hombre que nos había abandonado. Pero entonces, mi abogado sugirió algo que hizo que Diego se pusiera blanco como papel. Una prueba de ADN. Si el señor Diego está tan seguro de que esta niña es suya, dijo mi abogado, entonces no hay razón alguna para negarse a una confirmación científica. Diego empezó a tartamudear, diciendo que la prueba era innecesaria, que obviamente era el padre, y que eso podía traumatizar a la niña. Los abogados intentaron argumentar que su nombre en el acta de nacimiento ya era prueba suficiente, pero yo solo lo puse porque él lo exigió durante el embarazo, antes de desaparecer del mapa. El juez ordenó la prueba de todas formas. Diego empezó a sudar, a inventar que si la muestra contaminada, que si el resultado falso. Verónica lo miraba con cara de signo de interrogación, tratando de entender por qué estaba tan en contra. 2 semanas después salió el resultado. 0% de compatibilidad. Diego no era el padre biológico de Lily. El tribunal estalló. Sus abogados se quedaron en shock. Verónica se levantó y salió de la sala sin decir una palabra. Al final, se descubrió que Diego les había mentido a todos. Me desperté esa mañana con el corazón aún temblando por la noticia. Había salido el testimonio de Verónica en un reportaje digital que viralizaba la farsa de Diego. Me levanté despacio, casi sin querer creer que los fantasmas del pasado volvían en alta definición, mostrando sus rostros difusos y mentiras sin maquillaje. Sentí un nudo en el estómago. Ahora todo el mundo lo sabía, pero el juicio aún no había terminado. Había ganas de más, de limpiar todo, y también de liberar a Lily de ese veneno. Bajé las escaleras, cruzando nuestra casa modesta. Nada de grandes lujos, solo risas, barrotes para los libros de cuentos y la voluntad de salir adelante. Alejandro ya estaba en la cocina, con cara de preocupación contenida. «Buenos días», me saludó, dándome un beso leve en la frente. «¿Dormiste bien?» Negué con la cabeza. No había dormido. Si dormir era cerrar los ojos y ver la cara dura de Diego en la pantalla gigante del telediario. «Verónica está hablando». Solté, mientras comprobaba el móvil y veía los titulares. Dijo ante cámara que no sabía en qué metía a Diego, que ella solo lo acompañaba, y que está dispuesta a contar todo en el juicio. Él se quedó en silencio. Sus dedos marcaron un café con espuma sobre la mesa. «Eso es una mina de oro para nosotros», susurró, con esa calma respetuosa que siempre me da fuerzas. Sentí una punzada. No era solo mi victoria. Era de Lily, de nosotras.
Y también, un aviso para quienes nos habían juzgado. Me vestí con firmeza. Sabía que hoy debía ver a mis testigos, reuniendo pruebas para desmontar esa farsa. Por primera vez, no tenía miedo. Sentía adrenalina. Primera parada. El despacho de Rosa, la maestra que exculpaba las actitudes de Diego, diciendo que él siempre había querido a Lily. Me recibió con esa sonrisa rota de quien sabe que fue engañada. Todo su lenguaje corporal, hombros caídos, manos temblorosas, ya hablaba sin palabras. No quise hacer daño, empezó a explicar, la voz un hilo. Diego me dijo que él la veía, que le importaba. No permití que terminara. Saqué su declaración, lineal, sin fisuras, y la puse frente a ella. ¿Estaba segura de lo que decías ante el juez? Porque mi abogada lo presentó como hecho probado. Rosa bajó la mirada, el gesto súbito de culpa. Me invadió compasión junto a la victoria. La abracé un instante. Gracias por dar este paso. Aún equivocada, estás en el lado de la verdad ahora. Ella asintió, lagrimeando, y prometió retractarse oficialmente. Salimos y el sol de Madrid nos golpeó. En el coche, sentí el pulso elevado, consciente de que no era una heroína de novela. Era una mujer real que hacía justicia. Luego, la entrevista que di a ese reportero. Lo recordé todo. Cómo había dormido abrazando a Lily durante años, sin recibir un euro de Diego, con guarderías y cuentas, con la cabeza gacha, pero llena de pulso y esperanza. Cuando rompí a llorar al final, apoyada en Alejandro, la gente se quedó sin palabras. El video tenía una fuerza que parecía traspasar pantallas. Esto está cambiando todo, me dijo Alejandro cuando llegué a casa. Ya no habrá vuelta atrás. Cenamos en silencio, el sonido de cucharas y platos. Lily dormía arriba, ajena a terremotos judiciales. Me pregunté qué soñaba, si ya intuyó el mundo que le intentaron vender. Yo no le conté nada aún, pero sabía que su pregunta llegaría. Y llegó. Mamá, ¿yo tengo padre de verdad? Me preguntó al acostarla. El que decía que era el mío, ese... ¿no era? Sentí el pecho oprimido. Me arrodillé y la abracé. No, cariño, no era él. No era tu padre biológico. Pero el que te quiere, el que te cuida. Ese sí es tu padre de verdad. Ella suspiró y me abrazó más fuerte. Entonces, ¿seguirá siendo mi papá? Murmuró, apoyada en mi pecho. Siempre, le aseguré, con voz firme y dulce a la vez. Cerré su puerta y me quedé un instante en el pasillo, pensando en lo que se venía. Rosa ya había roto uno de los pilares falsos en el tribunal. Verónica hablaba. El juez evaluaría. ¿Pero qué más podríamos necesitar? Quizá una carta bomba, un testigo inesperado, un golpe de efecto, algo que arrastre a Diego hasta el fondo. Sentí que estaba lista para el siguiente paso, sorprender aún más fuerte. Y justo cuando iba a desconectar el móvil, apareció su mensaje. Referencia. Última audiencia. ETA. 3 días. Un escalofrío me recorrió. Era lo que seguía. La notificación llegó como un disparo en medio de la madrugada. El tribunal había adelantado la audiencia final. Faltaban solo 3 días. No podía dormir, no por miedo, sino por la rabia contenida que me carcomía desde dentro. Esa mezcla amarga entre indignación y cansancio de tantos años aguantando en silencio. Esta vez iba a hablar, no solo a defenderme, iba a desnudar la verdad de todos. Alejandro se despertó por mis movimientos. Me vio sentada en el borde de la cama, con los pies en el suelo y la mirada perdida en la pared. ¿Otra vez no puedes dormir? Asentí sin decir nada. Él se levantó, caminó hasta mí y se sentó a mi lado. ¿Sabes que no estás sola, verdad? Sí, le respondí bajito, pero hay cosas que duelen como si lo estuviera. No por lo que pasa ahora, sino por todo lo que ya pasó, y nadie vio. Él me tomó la mano con fuerza, me sentí sostenida, y por un instante no necesité decir nada más. Al día siguiente, decidí visitar a la madre de Diego. Sí, a Carmen. No porque me importara su perdón, sino porque necesitaba cerrar ciclos. Quería entender cómo se forma un hombre capaz de tanta cobardía. Quería verla a los ojos y preguntarle si sabía lo que su hijo había hecho. Vivía en un barrio residencial de las afueras de Valencia. Cuando abrió la puerta, me observó como si estuviera viendo un fantasma. ¿Clara? Sí, solo necesito 10 minutos. Carmen parecía más vieja que antes. Tenía el rostro ajado, los ojos llenos de remordimiento y algo más que no supe nombrar. Me dejó pasar. La casa olía a soledad. Todo estaba exactamente como lo recordaba de nuestras visitas hace años, excepto que el marco con la foto de Diego ya no estaba en la entrada. Sabía que vendrías, dijo ella, sin mirarme directamente. Entonces, ¿sabías también lo que él planeaba hacerme? Ella bajó la cabeza. El silencio pesando en el aire. Diego siempre fue un niño, complicado,
Después de que su padre nos abandonó, él cambió. Juraba que nadie lo volvería a dejar. Cuando me dijiste que estabas embarazada, supe que eso lo rompería del todo. Y aún así se lo permitió, retruqué, con la voz fría. Yo no sabía que él se había negado a reconocerla después. Me lo ocultó todo. Pensaba que tenía una hija, que tú no le dejabas verla. Incluso Verónica me lo decía. No. Diego escribió el guión, y ustedes lo aplaudieron. Carmen se quebró en llanto. Era un espectáculo triste. Yo no la consolé. No vengo por compasión, le aclaré. Vengo porque quiero que sepa que su hijo no me ganó, que falló, que mentir ya no le sirve de nada. Antes de irme, ella me alcanzó un sobre. Él escribió esto cuando supo que tú habías pedido el test de ADN. No se lo di a nadie. Léelo, si quieres. Lo metí en mi bolso sin decir palabra. Al salir de la casa, sentí que había cerrado una puerta que pesaba más de lo que pensaba. De camino a casa, me detuve en un parque. Estaba vacío, solo el sonido de hojas y ramas movidas por el viento. Abrí el sobre. Reconocí su letra de inmediato. No puedo perder otra vez. No después de todo lo que he hecho. Si esto falla, se acabó. Ya nadie me va a creer. Y tú vas a salir como la santa. Como siempre. Pero yo sé la verdad. Yo sé quién eres. Y si el juez no lo ve, me encargaré de que lo vea de otro modo. Mi piel se erizó. Lo que más me estremeció no fue el tono de derrota, sino la amenaza velada, esa forma sutil en la que todavía intentaba controlarme, incluso en su caída. Guardé la carta y llamé a mi abogada. Necesito que revises esto. Me preocupa que Diego no acepte la decisión del tribunal. Podría estar planeando algo más. Ella pidió que se lo enviara de inmediato. Al llegar a casa, Lili me recibió con un dibujo. Ella y Alejandro caminando de la mano, con un corazón enorme encima. No podía dejar que nada de esto la tocara. Esa noche, mientras cenábamos, sonó el timbre. Alejandro fue a abrir. Era Rosa. Lloraba. En las manos llevaba algo. Tienes que ver esto, me dijo, entrando sin esperar invitación. Era una grabación, y en ella se escuchaba a Diego hablando con uno de sus testigos falsos. Tú solo di lo que ensayamos. Que intenté verla. Que me rechazó. Lo demás corre por mi cuenta. No tienes que preocuparte por nada. Me quedé helada. ¿Dónde conseguiste esto? Estaba en el buzón de mi oficina esta mañana, respondió Rosa temblando. Alguien quiere que ganes. Alguien del entorno de él, tal vez. Pero esto puede hundirlo. Mi corazón latía con fuerza. Ya no era solo un juicio. Era un juego de ajedrez. Y alguien más acababa de mover una pieza inesperada. Dormí apenas unas horas, si es que eso puede llamarse dormir. La grabación seguía repitiéndose en mi cabeza como un eco venenoso. La voz de Diego manipulando a sus testigos era algo que jamás imaginé escuchar. No porque no fuera capaz, sino porque siempre creí que su ego no le permitiría dejar rastros. Pero ahí estaba, en un audio limpio, directo, casi descarado. Me levanté sin hacer ruido para no despertar a Lili. Alejandro ya estaba abajo, revisando papeles, con la laptop abierta, y un gesto de concentración que no le había visto antes. ¿No dormiste nada? Con esto no puedo dormir, me respondió señalando la grabación que ahora reproducía en bucle. Rosa dijo que lo encontró en su buzón, pero esto no fue casual, Clara. Alguien muy cercano a Diego está intentando hundirlo desde dentro. ¿Verónica? Es una posibilidad. O quizás alguno de sus amigos. Alguien que también fue arrastrado por sus mentiras y ahora quiere limpiarse. Me senté a su lado. Escuchamos juntos otra vez la parte donde Diego decía, lo demás corre por mi cuenta. No tienes que preocuparte por nada. Esa frase tenía un peso enorme. Era la clave para desmontar todo su teatro. Enviamos la grabación al juzgado con la declaración de Rosa. Era nuestra mejor carta, y sabíamos que el juez la aceptaría. Pero algo me decía que Diego no iba a quedarse quieto. No después de esa carta. Había algo más, algo que no estaba viendo. Esa tarde, recibí una llamada anónima. Contesté sin pensar. Clara, no puedo decir quién soy, pero Diego tiene algo, un documento. Si lo entrega en el juicio, puede hacerte daño. ¿Qué tipo de documento? No puedo decir más. Solo revisa todo lo que firmaste en el hospital cuando Lili nació. Hay algo ahí que él está usando. Se cortó. El número no existía cuando intenté devolver la llamada. Me temblaban las manos. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Fui directa al cajón donde guardaba los papeles del hospital. Busqué, leí, volví a buscar. Y ahí estaba. Un formulario de consentimiento. Una autorización que firmé en el 7º mes, cuando aún pensaba que Diego era el padre. Lo firmé para incluir su nombre en la partida de nacimiento, sin saber que luego él me dejaría sola. En ese documento había una cláusula rara, apenas visible. Autorizaba a mantener los derechos paternos del firmante,
incluso si no existe vínculo biológico probado. Mi mundo se tambaleó. Alejandro, creo que Diego va a usar esto para seguir alegando que es el padre legal, a pesar del ADN. Él revisó el documento. Su rostro se endureció. Es una trampa. Él sabía que no era el padre desde el principio, pero necesitaba ese papel para mantener poder sobre ti, y ahora va a usarlo para invalidar el test. Legalmente, podríamos tener un problema. Sentí el sabor metálico del miedo otra vez. No por mí, por Lily. No voy a permitir que un documento firmado bajo manipulación le quite su libertad. No ahora. Esa noche, mientras Alejandro dormía abrazado a Lily, salí al balcón. Encendí un cigarrillo después de años sin fumar. No por adicción, por desahogo. El cielo de Valencia estaba despejado, pero mi mente era una tormenta. Pensé en Verónica. ¿Sería ella quien envió el audio? ¿Y por qué ahora? Algo no encajaba. Decidí llamarla. Busqué su contacto antiguo. Nada. Pero al entrar en mi email, había un mensaje sin remitente claro. Solo un asunto. Nos vemos en el tribunal. Tengo más de lo que imaginas. Lo abrí. Era una foto. De Diego, con un niño pequeño en brazos. Pero ese niño no era Lily. Mis ojos no podían creerlo. En la parte inferior de la imagen, un texto manuscrito. El verdadero motivo de todo esto. No eres la única mujer a la que engañó. Me quedé helada. El niño tenía los mismos ojos que Diego. ¿Otro hijo? ¿Otra víctima? ¿Una nueva mentira? ¿O una revelación más profunda? Me levanté despacio, con la mente girando. Ahora sabía que no era solo una batalla legal. Era una red de mentiras tejidas con precisión. Y si había otro niño, otra madre, otra historia, entonces Diego estaba a punto de perder mucho más que un juicio. El día amaneció con un silencio extraño, casi antinatural. No era el ruido del viento ni de los coches pasando por la calle lo que faltaba. Era ese murmullo interno que suelo tener cuando todo está en calma. Esta vez era distinto. Desde que vi esa foto en el correo, no podía dejar de pensar en el niño, su pelo, sus ojos, la forma en que Diego lo sostenía, como si fuera suyo, como si ahí, en esa imagen, estuviera la respuesta que tanto me había costado ver. Diego no me perseguía por Lily, lo hacía por algo que no tenía nada que ver con nosotras, por otro secreto. Me arreglé rápido, sin siquiera probar el café. Alejandro me miró extrañado. ¿Pasa algo? Sí, y no sé cómo explicarlo. Necesito encontrar a Verónica. ¿La ex de Diego? Asentí. Ella sabe más de lo que ha dicho. Me mandó una foto de Diego con otro niño, pero no me dijo nada más. Solo que tengo más de lo que imaginas. Tengo que hablar con ella antes de que esto explote en el tribunal. Alejandro se quedó callado, con los labios apretados. Sabía lo que estaba pensando. Cada paso hacia la verdad podía abrir un pozo sin fondo. Pero no teníamos opción. Llamé a la clínica donde trabajaba Verónica. Usé un tono firme, directo. Soy Clara, la madre de Lily. Sé que trabajas con la doctora Verónica Sáenz. Es urgente, personal, de parte de su pasado. Me pasaron con ella después de un silencio largo. Al escuchar mi voz, su tono fue seco. No deberías haberme contactado aquí. ¿Y dónde entonces? Me mandaste una foto que cambió todo. Necesito hablar contigo. Hoy. Nos vemos en el Parque del Retiro. A las 5. Colgué. Tenía 5 horas para prepararme, y ni idea de lo que iba a encontrar. A las 5 en punto, ahí estaba ella, con su abrigo elegante, las gafas oscuras, el rostro perfecto de alguien que aprendió a no mostrar debilidad. Gracias por venir, dije, sin fingir cortesía. No lo hice por ti, lo hice por mí, y por ese niño. Me mostró la foto original. En el reverso, una fecha escrita a mano. Mallorca, julio 2023. Ese niño se llama Iván. Tiene 2 años. Diego es su padre. Y su madre era mi hermana. Me congelé. ¿Era? Murió hace 6 meses. Un accidente de coche. Diego lo supo 2 días después. Pero en vez de asumir su responsabilidad, empezó a buscarte a ti. A Lily. Me pareció raro. Pero no entendí por qué hasta que encontré su diario. Sacó una libreta pequeña, llena de anotaciones. La abrió y me mostró una página. Si logro que Clara parezca desequilibrada, puedo conseguir la custodia de Lily. El tribunal lo entenderá. Si me convierto en el mártir, Verónica me ayudará. Y luego, puedo mover a Iván donde nadie lo moleste. Me temblaron las rodillas. Me senté en el banco, sin poder hablar. Usó la muerte de tu hermana para planear esto, murmuré. Sí. Y cuando vi que tú pediste el test de ADN, supe que algo no cuadraba. Empecé a revisar todo. Y descubrí que también le mintió a mi hermana. Le dijo que tú lo habías dejado por otro, que lo habías arruinado, que él solo quería formar una familia con ella. Y ella lo creyó.
Lo adoraba, y murió sin saber quién era de verdad. Me miró a los ojos por primera vez, sin odio, sin rencor, solo con una tristeza devastadora. No puedo cambiar lo que pasó, pero puedo ayudarte a destruirlo. Verónica me dio una copia del diario. Con eso, y el audio del testigo manipulado, el caso se estaba volteando a mi favor de una forma que nunca imaginé. Antes de despedirnos, le pregunté, ¿dónde está Iván? Conmigo, desde que mi hermana murió. Soy su tutora legal, pero si Diego gana el juicio, también puede reclamarlo. Nos quedamos en silencio. Ahora entendía, no era solo venganza, era miedo y protección. Vamos a asegurarnos de que eso no pase, le prometí. Volví a casa con la cabeza a punto de estallar. Le conté todo a Alejandro, quien reaccionó con una mezcla de sorpresa y furia. Ese hombre no tiene límites. No, pero yo tampoco. Y esta vez, vamos a ganar. A la mañana siguiente, recibí una notificación del tribunal. Había un nuevo documento presentado por la defensa de Diego. Algo que podría cambiar el rumbo del caso. Era una copia del formulario que firmé durante el embarazo. Y junto a ella, una petición para impugnar el resultado del test de ADN como prueba concluyente. La audiencia era en 2 días, y el juego acababa de cambiar otra vez. Estaba en la cocina cuando recibí la notificación oficial. La defensa de Diego había logrado que el juez aceptara revisar el formulario que firmé durante el embarazo como base para una posible impugnación del test de ADN. Ese papel, una hoja de burocracia firmada bajo presión, tenía ahora el peso de una bomba legal. Alejandro se acercó, dejando su taza de café a un lado. ¿Lo viste? Sí, lo vi. Lo releí 10 veces. Están intentando invalidar el ADN, como si las leyes pudieran torcer la biología. Si el juez acepta esa petición, Diego podría usar esa firma para seguir reclamando la custodia. Exacto. Aunque no sea su hija, si el documento lo sostiene como padre legal, puede pelear como tal. Y si eso ocurre, también podría ir tras Iván. Dije ese nombre en voz alta por primera vez en casa. Lily estaba en el piso de arriba dibujando. Mi pecho se encogió. Pensé en Iván, en ese niño huérfano, atrapado en una telaraña que no eligió. Como Lily, me obligué a mantener la calma. Aún teníamos armas. ¿Y si usamos el diario?, pregunté. Si lo presentamos antes de la audiencia. Alejandro me interrumpió. No, todavía no. Si lo usamos ahora, Diego puede intentar invalidarlo como prueba por origen dudoso. Necesitamos más, algo que conecte todo de forma irrefutable. En ese instante, recordé algo. Durante los primeros meses del embarazo, Diego me había enviado mensajes de voz. Muchos, algunos de insultos, otros de súplicas, siempre contradictorios. Busqué en mi viejo móvil, el que ya casi no usaba. Lo encendí con dificultad. Cuando lo hice, encontré exactamente lo que necesitaba. Un audio donde él admitía que nunca quiso un hijo, que solo me presionó para poner su nombre por orgullo. Reproduje el mensaje. Alejandro me miró con asombro. Supe que eso sí podía destruirlo. Y hay más. Tengo todo un historial de mensajes, fechas, palabras, amenazas veladas. Si los unimos al audio del testigo, al diario, a la foto de Iván, podemos armar un caso que no solo se defienda, podemos atacarlo. Llamamos a nuestra abogada. Ella casi gritó de emoción al escuchar el audio. Me pidió que enviara todo. En menos de 1 hora, ya lo tenía en su poder. El resto del día fue un torbellino. Declaraciones, archivos, revisiones legales. Lily notó mi tensión y vino a sentarse en mi regazo mientras hablaba por teléfono. ¿Estás enfadada con alguien, mamá? La miré con ternura. Tan pequeña, tan perceptiva. No, mi amor. Estoy luchando por ti. Ella sonrió y me abrazó. ¿Ya vamos a tener el mismo apellido todos?, preguntó refiriéndose a Alejandro. Muy pronto sí. Y después vamos a hacer una fiesta enorme, ¿te parece? Con globos lilas. Son mis favoritos. Le prometí eso. No podía fallarle. Esa noche, cuando ya todos dormían, volví a escuchar el audio. No por venganza, por cierre, por memoria. Diego decía, con voz arrastrada, tú y esa cría me arruinasteis la vida. Si crees que voy a dejar que sigáis adelante sin pagar por eso, estás equivocada. Nadie me hace quedar como un mentiroso. Nadie. La rabia que sentí se mezcló con algo nuevo. Desprecio. No le tenía miedo. Ya no. Estaba por cerrar el móvil cuando entró un mensaje nuevo. Sin remitente, claro. Una foto. Era Iván, en brazos de Diego. Pero no era vieja. Estaba tomada hacía horas, con un cartel detrás que decía, Centro de Visitas Supervisadas de Menores, Madrid. Mi garganta se cerró. Llamé a Verónica de inmediato. ¿Dónde está Iván? Conmigo. Acaba de dormir. No, no está. Tengo una foto. Es de hoy. Está con Diego. ¿Cómo es eso posible?
Silencio. Imposible, dijo ella, respirando agitada. Yo lo dejé con su niñera hace 2 horas. El corazón me dio un vuelco. Diego lo ha sacado. De algún modo, lo ha sacado. Y en ese momento lo supe. Todo lo que habíamos hecho hasta ahora no era suficiente. Diego estaba dispuesto a todo, incluso a usar a un niño huérfano como escudo. Mi móvil sonó de nuevo. Un número oculto. Contesté. Clara. Era su voz. Diego. ¿Quieres jugar duro? Jugamos. Pero esta vez, no soy yo quien tiene que perder. La llamada se cortó. Me quedé ahí, de pie en medio de la sala, con el frío subiéndome por la espalda. La guerra había empezado de verdad. Y ahora, había otro niño en el fuego. La madrugada fue un agujero negro de ansiedad. Me pasé horas repasando cada conversación, cada pista, cada movimiento de Diego. Lo peor no era no saber dónde estaba Iván, era saber que estaba con él. Un hombre capaz de manipular a un tribunal, falsificar testigos y usar niños como armas. Ese hombre tenía en brazos a un niño que no lo conocía, que ya había perdido a su madre. Era intolerable. Llamé a Verónica, que sollozaba del otro lado del teléfono. No fue la niñera, fue su asistente legal. Diego tenía una copia de una orden falsa de visita supervisada. La presentó en el centro, y como estaba firmada digitalmente y parecía auténtica, se lo entregaron. Dios mío, Clara, tranquila, escúchame, vamos a encontrarlo, vamos a recuperarlo, pero no podemos ir a la policía sin pruebas de que esa orden es falsa. Diego es muy listo. Debió preparar esto con semanas de antelación. Alejandro me miraba con la mandíbula tensa. Jamás lo había visto así. El hombre cálido y racional estaba en su límite. Este cabrón cruzó la última línea. Si pone una mano encima de ese niño, no lo hará, no aún. Necesita que pensemos que está en control. Va a usar a Iván como un rehén emocional para chantajearnos. La abogada nos confirmó lo peor. La orden que usó Diego tenía todos los sellos correctos, pero con una firma duplicada de una jueza retirada hace 2 años. Una falsificación digital muy bien hecha. Esto es un delito grave. Si lo presentamos bien, puede ir a prisión, nos dijo. ¿Y qué pasa con Iván? Pregunté sin rodeos. ¿Y si lo saca del país? Tenemos que actuar rápido. Mañana mismo voy a solicitar una orden de localización urgente. Esa noche no pude hablar con Lily. No quería asustarla, pero su energía me lo decía todo. Me miraba con una mezcla de duda y protección. Se acercó al sofá mientras fingía ver dibujos. Mamá, ¿te peleaste con alguien? No, cielo, pero tengo que ayudar a alguien muy importante. A un niño. ¿Como yo? Sí, muy parecido a ti. Ella se acercó y me abrazó fuerte. Con su cabeza apoyada en mi pecho, sentí una ola de determinación. A la mañana siguiente, Verónica recibió un mensaje. Solo 3 palabras, sin número identificado. Nos vemos pronto. Y una foto. Iván, dormido en un coche. Alejandro y yo analizamos la imagen. La matrícula del coche estaba borrosa, pero el retrovisor tenía una pegatina específica. Un parking del aeropuerto de Barajas. Llamamos a la policía con esa pista. Tuvimos que mover todo desde la parte legal con velocidad milimétrica. Mientras tanto, yo preparaba una declaración jurada. Iba a hablar ante el juez con todo. El audio de los insultos, el testigo comprado, el diario, el chantaje, y ahora, el secuestro técnico de Iván. Era más que una audiencia. Era un juicio ético. Una batalla por la infancia de 2 niños. A las 3 de la tarde, recibimos la llamada. Localizamos el coche. Diego estaba en el aeropuerto, pero no llegó a abordar. Cuando lo abordamos, se resistió. Iván está bien. Está en custodia con protección de menores. Ustedes deben venir a firmar el reingreso con su tutora. Verónica rompió en llanto en el altavoz. Alejandro me abrazó. Yo no podía ni llorar. Tenía la garganta cerrada por una tensión que no se disolvía con abrazos. Era alivio, sí, pero también la certeza de que Diego no se detendría por voluntad propia. Horas más tarde, en el centro de menores, vi a Iván por primera vez. Pequeño, con el pelo alborotado, abrazando una manta. Me miró con una mezcla de curiosidad y miedo. Verónica lo abrazó con desesperación. Yo me quedé atrás, observando. El niño la reconocía. Se sentía seguro. Eso era todo lo que importaba. Pero el alivio duró poco. Al llegar a casa, había un sobre en el buzón, sin remitente. Lo abrí. Era una hoja doblada. En el centro, una sola frase. Todo esto empezó con una mentira. ¿Estás lista para conocerla? Y una dirección escrita a mano. En Granada. Me senté en las escaleras con la nota temblando en mis manos. ¿Otra mentira? ¿Otra capa más de este infierno? Miré a Alejandro, que me seguía con la mirada. ¿Qué pasa? Granada. Tengo que ir a Granada. ¿Por qué? Porque algo de todo esto
Empezó mucho antes de Diego. Fui sola. Alejandro quiso acompañarme, pero le pedí que se quedara con Lily. Esta vez era algo que necesitaba enfrentar por mí misma. No sabía qué encontraría en Granada, pero el tono de esa nota me sacudía el alma. Todo esto empezó con una mentira. ¿Qué mentira? ¿No era suficiente todo lo que Diego había armado? ¿Podía haber algo más antes? El viaje fue largo, casi 5 horas en coche. Tuve tiempo de sobra para pensar. En cada curva. Recordaba partes de mi adolescencia que creí olvidadas. La dirección llevaba a una zona residencial antigua, al sur de la ciudad, con casas bajas y callejones angostos. Al llegar, aparqué frente a una puerta de madera desgastada, sin número visible. Toqué 3 veces. Nadie respondió. Justo cuando me giraba para irme, escuché pasos. Una mujer abrió. Tendría unos 60 años. Pelo canoso, mirada dura. Clara, dijo, como si me esperara desde hacía décadas. ¿Quién es usted? Soy Carmen. Fui amiga de tu madre. Muy amiga. Pero no estás aquí por ella. Estás aquí por él. Me sentí mareada. ¿Por quién? Por el verdadero padre de Lily. Sentí que me arrancaban el aire de los pulmones. Me negué a creerlo. No. El padre biológico de Lily no es Diego. Lo sé. Pero eso es todo. ¿Y nunca te preguntaste por qué tus pruebas de embarazo siempre salían con niveles anómalos? ¿Por qué tu madre no quería que hablaras de aquel chico de Granada? ¿De qué estás hablando? Me invitó a pasar. La casa era un pequeño museo del pasado. Fotos, tapetes, un piano cubierto de polvo. Me senté frente a ella. Sacó una carpeta. Dentro había una foto mía, embarazada de unos 5 meses, hablando con un joven. No lo recordaba bien, pero tenía los mismos ojos de Lily. Ese chico se llamaba Elías. Tú y él tuvisteis algo durante un verano. Él estaba de paso por Valencia, trabajando en un proyecto social. Se marchó sin saber que tú estabas embarazada. Tu madre decidió que era mejor que él no lo supiera. ¿Por qué? Porque Elías era hijo del hombre con quien tu padre había tenido una disputa violenta años antes. Era una historia de odio entre familias, antigua, absurda. Tu madre juró protegerte, pero al hacerlo, te robó la verdad. Sentí un golpe en el pecho. ¿Él sabe? ¿Sabe que tiene una hija? No. Se fue a Colombia hace años, pero volvió. Vive aquí. Es bibliotecario en el centro cultural. Me levanté sin pensar. Tengo que verlo. Te espera, dijo ella, sonriendo con un dolor viejo. Me tomó 1 hora reunir el valor. Cuando llegué al centro cultural, lo vi de inmediato. Cabello oscuro, gafas, mirada profunda. Sentado, leyendo a unos niños en voz alta. Reconocí su voz, su serenidad. Esperé a que terminara. Cuando se levantó, me acerqué. ¿Elías? Me miró. Se quedó en silencio. Frunció el ceño, como si estuviera desenredando una memoria lejana. ¿Nos conocemos? Sí. Hace 11 años. En Valencia. Me llamo Clara. Lo vi congelarse. Su expresión cambió. Me estudió con detalle. Luego, como si algo se desbloqueara, dijo, Clara, claro que sí. Eras tú. Dios mío, ¿qué haces aquí? Vine a contarte algo que nadie te contó. Tenemos una hija. Se llama Lily. Tiene 9 años. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Se tambaleó hacia atrás, buscando apoyo. Yo temblaba. No supe si llorar, abrazarlo o simplemente huir. ¿Qué estás diciendo? Te lo explicaré todo, pero tienes que saberlo. Lily no sabe. Creció creyendo que otro hombre era su padre. Un hombre que la abandonó. El mismo que ahora intenta usarla como trofeo legal. Nos sentamos. Le conté todo. Desde el abandono de Diego hasta el test de ADN, la audiencia. Iván, Verónica, todo. Elías me escuchó con una mezcla de rabia y asombro. ¿Y tú? ¿Necesitas algo de mí? Solo la verdad. Y que estés preparado, porque Lily tiene derecho a saber de dónde viene. Y quizás quiera conocerte. Me miró con ternura y firmeza. Estaré aquí, para lo que ella necesite, para lo que tú necesites. Nunca habría abandonado a una hija mía, Clara. Nunca. Salí de allí con el alma destrozada, pero por primera vez, entera. No sabía cómo iba a contar todo eso a Lily, pero tenía la verdad, completa, clara, dolorosa y mía. Al llegar a casa, Alejandro me esperaba. Le conté todo. No reaccionó con celos, solo me abrazó. Esto no cambia nada para nosotros, pero puede cambiarlo todo para ella. Vamos a hacerlo bien. Subí a ver a Lily. Dormía con su peluche, tranquila. Me senté a su lado. La miré durante largo rato. No sabía aún cuándo, ni cómo contarle. Pero sí sabía una cosa. Mi hija no crecería con más mentiras. Y al día siguiente, recibimos una citación urgente del tribunal. Diego había desaparecido. Desaparecido. La palabra resonaba en mi mente como un martillo.
No ausente, no escondido, desaparecido. Diego no se presentó en la audiencia. Su equipo de abogados lo esperaba en el juzgado. Verónica, Alejandro y yo también, pero nunca llegó. El juez nos miró con una mezcla de incomodidad y alerta. Hemos enviado una orden de localización inmediata, pero, por ahora, procederemos con la revisión de pruebas. Los abogados de Diego intentaron postergar, alegando que su cliente estaba hospitalizado por un cuadro de ansiedad severa. Nadie les creyó. El juez exigió pruebas médicas. No tenían ninguna. La sesión continuó. Mi abogada presentó el diario de Verónica, el audio del testigo manipulado, los mensajes de voz con amenazas, y la evidencia de la orden falsa que Diego usó para llevarse a Iván. Las pruebas cayeron como piedras sobre el estrado, cada una más contundente que la anterior. Verónica tomó la palabra. Su testimonio fue directo, doloroso y demoledor. Diego no solo mintió, manipuló y abandonó. Utilizó la muerte de mi hermana y el sufrimiento de 2 niños para alimentar su ego herido. No está enfermo, está acostumbrado a salirse con la suya, pero esta vez no va a lograrlo. Yo hablé después, conté lo que viví desde el embarazo, la soledad, la lucha por criar a Lily, la forma en que él se desentendió, y cómo intentó volver solo cuando me vio feliz, construyendo una vida nueva con Alejandro. Todo esto no es sobre amor paternal, dije con la voz firme, es sobre poder y sobre control. Pero mi hija no es un trofeo, y yo no soy una víctima. Vine aquí a proteger lo único que me importa en esta vida. El juez pidió una pausa. Al salir de la sala, me encontré con la madre de Diego, Carmen. Estaba pálida, con los ojos enrojecidos. ¿Dónde está tu hijo?, le pregunté sin rodeos. No lo sé. No me contesta. No responde a nadie. Solo me dejó esto. Sacó una carta del bolso. Me la entregó. Dudé. No quería abrirla, pero lo hice. Clara, te odio porque fuiste la única que me vio de verdad. La única que supo que detrás de mis discursos y mis conquistas había un niño roto. Y aún así te fuiste. No podía permitirlo. No podía dejar que fueses feliz. No otra vez. Pero ya no puedo sostener esta máscara. Y si me hundo solo. Adiós. La letra era suya. No decía dónde estaba. No decía qué haría. Solo se despedía. Llamamos a la policía. Emitieron una alerta nacional. No se sabía si estaba huyendo, si planeaba algo más, o si ya lo había hecho. Volví a casa esa noche con una angustia pesada. Lily me esperaba en el sofá, con un libro en la mano. ¿Hoy ganaste? Me arrodillé ante ella. Estamos muy cerca, pero necesito decirte algo importante. Le hablé despacio, con cuidado. Le conté que Diego no era su papá de verdad, que el hombre que la quiso siempre fue Alejandro, pero que su verdadero papá, el que le dio sus ojitos, estaba en Granada, y que se llamaba Elías. Ella no lloró, no gritó, solo bajó la cabeza. Él me quiere mucho, y quiere conocerte. Cuando tú estés lista, entonces quiero conocerlo, pero no quiero dejar de ser hija de Alejandro. No tienes que hacerlo, mi amor. Puedes tener 2 papás si tú quieres, 2 personas que te quieran. Eso no cambia nada. Ella me abrazó. Solo prométeme que no vas a volver a mentirme. Sentí el alma romperse y recomponerse al mismo tiempo. Te lo prometo. Esa noche Lily durmió entre nosotros, y al amanecer llegó una noticia. Habían encontrado a Diego, en una pensión rural, a las afueras de Toledo, vivo, solo, con una carta de confesión en la mochila, dispuesto a entregarse. Al día siguiente, fue escoltado al tribunal, desalineado, derrotado. Enfrentó al juez con la cabeza gacha. Confesó todo: la falsificación, el plan para manipular testimonios, el uso de Iván para chantajearnos. El juez dictó sentencia inmediata. Diego perdería todos los derechos sobre Lily. Sería juzgado por múltiples delitos, incluyendo secuestro de menor y falsedad documental. Y quedaba impedido de aproximarse a Iván o a nuestra familia por al menos 15 años. Salí del juzgado con Alejandro a un lado, Verónica al otro. Afuera, el cielo estaba limpio. Por primera vez, sin tormentas. Y mientras firmábamos los últimos documentos de adopción, recibí una llamada. Clara, dijo Elías. Estoy en Valencia. ¿Puedo verla? Lo miré a Alejandro. Él asintió. Sí, es hora. Y al colgar, una paz extraña me envolvió. Pero aún faltaba una última página por escribir. El encuentro fue en un parque tranquilo, lejos del bullicio del centro de Valencia. Un lugar que parecía detenido en el tiempo. Habíamos elegido ese sitio para que Lily no se sintiera abrumada. Ni por las palabras, ni por las emociones, ni por el peso de lo que estaba a punto de suceder. Elías llegó con paso tímido, como quien camina sobre cristales.
Traía un libro infantil en la mano. Nada ostentoso, nada forzado. Un gesto que decía más que cualquier discurso. Lo vi y sentí un nudo en la garganta. Me pregunté cómo habría sido nuestra vida si él hubiese sabido desde el principio, si yo no hubiese estado tan sola. Pero no dejé que el pasado me enredara. No ahora. Lily se acercó con paso firme. Se detuvo a 1 metro de él, observándolo en silencio. ¿Tú eres Elías? Sí, cariño. Soy Elías. Y estoy muy feliz de conocerte. Ella lo miró de arriba abajo, como si intentara encajar piezas de un rompecabezas. Tienes mi nariz, dijo de repente. Él rió nervioso, agachándose para quedar a su altura. Y tú tienes mis ojos. Eso me hace muy afortunado. ¿Te gustan los dinosaurios? Me encantan, especialmente los triceratops. Son fuertes y cuidan a los suyos. A mí me gustan los velociraptores. Son rápidos y listos. Entonces hacemos buen equipo. Lily sonrió. Yo respiré aliviada. No había juicio en su mirada, solo curiosidad. Elías pasó el resto de la tarde leyendo con ella, contándole historias. Yo los observaba desde un banco, con Alejandro a mi lado. Él me tomó la mano, y supe que todo estaba en su lugar. Ninguna verdad iba a cambiar lo que habíamos construido. Lily era nuestra, y ahora tenía más amor, no menos. Los días siguientes fueron un torbellino emocional. Lily y Elías comenzaron a verse con frecuencia, con tiempo, sin presiones. Él la llevaba a la biblioteca, le enseñaba a dibujar mapas, le contaba sobre Colombia y los libros que amaba de niño. Poco a poco, ella lo fue incorporando a su mundo, como un nuevo capítulo, no como una sustitución. Mientras tanto, Verónica estaba reconstruyendo su vida también. Se mudó a otra ciudad con Iván, pero manteníamos contacto constante. Me enviaba fotos, videos, mensajes. Iván sonreía más, y ella también. El juicio penal contra Diego seguía su curso, pero ya no me obsesionaba. El daño estaba hecho, sí, pero también lo estaba la reparación. Él enfrentaría las consecuencias. La justicia, esta vez, no llegaría tarde. Semanas después, Alejandro y yo nos casamos en una ceremonia íntima, en una casa rural al sur de Valencia. Solo amigos verdaderos, sin espectáculos. Lily fue quien llevó los anillos. En su vestido lila, parecía una flor silvestre corriendo entre las mesas. Durante los votos, no pude evitar mirarla. Mi legado, mi fuerza, mi razón de resistir. Te prometo que nunca más dejaré que nadie decida por ti, le susurré en un momento. Que siempre conocerás tu historia, toda, y que el amor será tu verdad, no el miedo. Alejandro me miró y asintió. Elías también estaba allí, en la última fila, discreto, respetuoso y feliz. Al final de la noche, Lily me entregó un dibujo. Era ella en el centro, a su izquierda, Alejandro, a su derecha, Elías, y arriba, un corazón enorme que los unía a todos. ¿Qué significa este corazón?, le pregunté. Es el corazón que tengo por todos mis papás. Porque uno me enseñó a ser valiente, otro a ser lista. Y tú me enseñaste a quererme. Lloré, por dentro y por fuera. Y en ese momento entendí que no era una historia de venganza. Era una historia de renacimiento, de identidad, de romper ciclos y construir otros nuevos. Pero aún faltaba un último capítulo. Uno donde todo quede claro, donde cada pieza encuentre su sitio, donde cada nombre, cada rostro, cada herida, cierre, por fin. Pasaron 2 años, 2 años en los que todo cambió. Aunque de alguna manera, todo lo que tenía que ser, finalmente fue. Mi casa ya no se siente como un campo de batalla. No hay más llamadas sorpresivas, ni audiencias marcadas en rojo en el calendario. Solo hay desayunos tranquilos, risas después del colegio, y domingos de películas en pijama. Lily creció rápido. Ya no pregunta por Diego. Lo dejó atrás como quien suelta una piedra en medio del río y decide no mirar el agua moverse. Pero a veces, cuando la veo dormida, recuerdo todo lo que pasamos, las lágrimas, el miedo, las noches sin saber si al día siguiente seguiríamos siendo solo nosotras. Y también recuerdo cómo salimos adelante, cómo ganamos, no por suerte, sino por amor, por verdad, por resistencia. Alejandro y yo seguimos juntos, más fuertes, más unidos. Él adoptó legalmente a Lily poco después de la boda. Ahora comparten apellido, pero más que eso, comparten historia. Él es su papá, el que la levantó cuando se cayó, el que fue a todas sus funciones escolares, el que aprendió a hacer trenzas aunque se le enredaran los dedos. Elías también encontró su sitio. Lily lo ve como a un tío cercano, a veces más, a veces menos. No intentó ocupar el lugar de nadie, simplemente estuvo. Y eso, para mí, ya es mucho. Iván está creciendo con Verónica. Es un niño curioso, algo tímido, pero muy listo.
Hablamos cada semana. A veces viene con Verónica a visitarnos. Lily lo cuida como a un hermano menor. Hay algo invisible entre ellos. Una empatía que no necesita explicación. Compartieron un mismo enemigo. Y sobrevivieron. Y Diego fue condenado a 8 años de prisión efectiva. No tanto por lo que me hizo a mí, sino por el secuestro de Iván, el uso de documentación falsa y la manipulación de testigos. Sus abogados intentaron todo, pero las pruebas eran incontestables. Su caída fue pública, humillante. Salió en todos los medios. El padre mártir era en realidad un manipulador serial con un historial de relaciones tóxicas, negocios turbios y mentiras calculadas. A veces me preguntan si lo perdoné. No, pero aprendí a soltarlo, a no llevar su sombra conmigo. Perdonar no es justificar, es decidir que ya no me pertenece. Su madre, Carmen, me envía cartas cada cierto tiempo. Se disculpa. Dice que no supo criarlo de otra forma, que ojalá yo pueda enseñar a Lily lo que ella no logró con Diego. Le respondo con cortesía. No con odio, pero sin cercanía. Rosa, la maestra que testificó en su contra, cambió de escuela. Ahora trabaja con madres solteras, ayudándolas a identificar situaciones de abuso o manipulación. Me escribió una carta de agradecimiento. Me dijo que mi historia la transformó, que ahora ve con otros ojos. Y yo escribí un libro, Herencia de Verdad. Una crónica íntima, directa, honesta, sobre todo lo que viví. Desde el abandono de Diego hasta el día en que Lily firmó su nuevo apellido. No fue por fama, fue por todas las mujeres que pasaron, o están pasando, por lo mismo. Lo publiqué con el apoyo de una editorial pequeña, pero creció, se viralizó. Fue leído en universidades, en centros de apoyo, en clubes de lectura, y en una charla, una joven se me acercó con lágrimas en los ojos. Tú me salvaste, Clara. Yo estaba con un Diego, y tu historia me abrió los ojos. En ese momento supe que todo lo vivido no fue en vano, que el dolor, al compartirse, puede sanar a otros. Lily tiene ahora 11 años, y escribe cuentos. Quiere ser periodista o exploradora. Aún no decide, pero me dijo algo el otro día que me dejó en silencio. Mamá, ¿sabes qué? Quiero contar historias que salven a las personas como tú. Y entonces supe que el ciclo estaba completo. Que lo que heredamos también puede ser luz. Que las mentiras pueden ser cortadas como hilos viejos. Y que la verdad, cuando se sostiene con amor, no necesita defensa. Brilla sola.